Bienvenido a tu casa Transmisión Amor. Este canal tiene como finalidad compartir temas de espiritualidad, psicología, entre otros. Bienvenido a Transmisión Amor. Te doy la bienvenida muy calurosa. Muchas gracias por estar aquí en el Experiencia cercana a la muerte parte 2. Decidí hacer una parte 2 el día de hoy porque hubo muchas preguntas acerca de algunas situaciones que me ocurrieron en esta experiencia. O si no has visto esa primera parte, ve aquí a la cajita de descripción. Aquí te voy a dejar el link para que veas la parte 1. Y bueno, comencemos. Para empezar, quisiera relatar algo que tiene mucha relación a esta experiencia. Primero que nada, yo cuando estaba en la secundaria, principios de secundaria, empecé a sufrir de taquicardias. O sea que el corazón me latía muy intensamente de la nada, sin razón alguna, sin estar preocupada, y me daban mareos. Entonces mis padres, debido a esta situación, me llevan al cardiólogo. El cardiólogo me hace un estudio, un electrocardiograma, y ahí se da cuenta que tengo prolapso de válvula mitral. Ese fue el término que le dio, fue el diagnóstico, y lo que básicamente me explicó es que el corazón está así, ¿no? Abre y cierra para bombear, y el mío estaba abierto y la sangre como que se explotaba, pero como que no cerraba bien. Entonces eso hacía que en cierta manera me dieran estas arritmias o taquicardias. Entonces de repente se me iba el aire, como que me bajaba la presión y bueno, sufría de varias cosas así, no me pasaba por algo del tiempo, la mayor parte del tiempo. Entonces para esto me daban lo que yo tomaba, eran unas pastillas que el doctor me recetó y bueno, esa es un poco la historia sobre este padecimiento del corazón que yo tuve. Me lo diagnosticaron a esta edad, fui como con 3 diferentes tipos de cardiólogos y los 3 dijeron exactamente lo mismo, me hicieron los mismos estudios y esa era la razón. Entonces, como digo, esto tiene mucho que ver con mi experiencia cercana a la muerte porque en el momento en el cual yo tuve esta noche, esta experiencia, ese día recuerdo que me fui a dormir. Días antes yo había tenido como un parálisis del brazo izquierdo, tuve una migraña muy fuerte, perdí como la razón porque empezaba a hablar y lo que decía no tenía coherencia. Mis padres me llevaron al hospital, en ese día era fin de semana, todos los hospitales cerrados y bueno, me llevan a la Cruz Verde o Roja, que era la que estaba abierta ese día. No me hacen estudios de absolutamente nada y el doctor simplemente dijo es una migraña, no pasa nada. Ahora que ya he investigado, ese tipo de síntomas es de tener cuidado, ¿no? Especialmente yo que tenía esa condición del corazón, se me entumió todo este brazo, que no podía hablar, incluso los movimientos, me fui hacia atrás sin darme cuenta. Todos estos síntomas, más la migraña gigante, muy tremenda que no podía yo ni ver, empecé a ver nublado. Fueron varios síntomas que hicieron a mis padres preocuparse y llevarme, ¿no? Aún así no me hacen estudios y ya me dicen, bueno, seguramente fue el calor y la migraña y la presión y bueno, total, así queda. No me hacen ningún estudio, me voy a mi casa, duré como 1 o 2 días y seguía sintiendo estas arritmias, me senté como débil y esa noche que me tuve la experiencia cercana a la muerte, como explico, me sentía que el corazón me dolía, el pecho, sentía como una punzada grande, me estaba faltando el aire, empecé a sentir como esta arritmia muy fuerte que siempre me daba, pero esta vez era más grande y era como que me estaba faltando el aire. Entonces yo sentía como si me estuviese muriendo. Yo no sé lo que se siente morir, pero eso es como lo puedo explicar, ¿no? Y me quedé dormida, me fui a dormir, incluso hasta escribí como que una carta en caso de, porque en ese momento me estaba sintiendo muy mal. No fui con mis padres, no hice absolutamente nada, simplemente me fui a dormir y en eso fue que tuve esta experiencia. Entonces, donde relataré brevemente para los que no han visto ese video, yo me veo caminando en un camino, en una carretera de un sentido, en una carretera en un pueblo. Este pueblo, este lugar yo lo conocía, fue un pueblo en el cual yo viví en mi infancia, que es en México, en Jalisco, el estado de Jalisco. Entonces, esta era una sierra, había varias barrancas y yo me veía
en la carretera caminando. Veía una luz que se iba alejando hacia las montañas y era pequeña, o sea, entre más se alejaba, más pequeña se veía. Y yo lo primero que hice mentalmente dije, ven. Cuando yo dije ven, esta luz empezó a acercarse a mí, más. Entre más se acercaba esta luz, se hacía más grande en intensidad. Crecía y crecía, crecía. De ser una bolita redonda de luz, fue aumentando a ser una bolota grandota y así, ¿no? En la dimensión fue una... Llegó el momento que estaba frente a mí y era una luz tan grande que yo no podía ver, ya mi mirada bajó en... Es como si estás enfrente de un sol. No sé cómo explicarlo en mejores palabras, pero es una luz que te ilumina todo, absolutamente todo. Entonces yo hasta bajé la cabeza porque era una luz que irradiaba amor, irradiaba paz, irradiaba tranquilidad, irradiaba compañía, unión. Era un amor increíble. En mi vida había sentido un amor más grande que esta luz. Cuando esta luz vino hacia mí, yo me quedé sin palabras, me quedé anonadada, prácticamente no me creía lo que me estaba pasando. Y en eso era como que visualizaba una mano que salía de esta luz y luego me dijo, ¿no tienes miedo venir? Cuando estiró la mano y dijo esto, a mí no me dio temor, yo no lo pensé dos veces, yo sabía que esto que estaba pasando era fuerte y aún así fui valiente y dije, no, tomé la mano, cuando tomo la mano o entro a esta luz en cierta manera, pero yo sí vi como una mano que salía de esta luz. Entonces la tomo y al momento mi cuerpo empieza a sacudirse a toda velocidad, como si te meten una descarga corriente de energía muy fuerte en todo tu cuerpo, todos tus poros empiezan a vibrar, tus átomos, todo, absolutamente todo se me sacudió a toda velocidad, como si estuviera girando a toda velocidad, cayéndome de un avión probablemente, un tipo de sentimiento así, ¿no? De una adrenalina muy grande, muy fuerte. Y en ese momento ya llegué a este sitio, ¿no? Por ahí te invito a que veas el video para ver más detalles de lo que ocurre en esta experiencia, ¿no? Todo lo que vi, las personas que identifiqué. Llegué primero a este lugar, todo estaba blanco, brillante, era un brillo increíble alrededor. No parecían paredes blancas porque no parecían objetos, o sea, no era una pared como tal, sino era como, se veía como una niebla o algo blanco muy brillante alrededor de donde estábamos. Habían varias personas, niños, adultos. Entre todas estas personas yo no reconocí a nadie más que a una persona. Esta persona se acerca a mí. Por ahí alguien hizo una pregunta en el video anterior de que si esa muchacha que me acompañó fue importante en mi vida. Entonces, esta muchacha, por cuestiones de seguridad y de privacidad, no diré su nombre, pero esta muchacha sí, yo sí la conocía y esta chica era muy amiga mía. Entonces, yo la veo a ella y lo primero que va es corre hacia mí, me abraza y me dice, ¿tú de qué moriste? Me preguntó de una manera increíble. Yo cuando la vi me hizo esa pregunta, dije, ah, caray, o sea, dentro de mí yo me dije, ah, caray, o sea, sí vine a donde venimos al morir, ¿no? Entonces fue increíble. Cuando me hice eso, yo le dije, no, yo no morí, yo solo quise venir. Cuando dije eso, le pregunté, ¿y tú? Y ya ella me explica, yo morí en un accidente de carro, me dijo, mi padre se quedó muy triste, por favor quiero que me acompañes para verlo. Entonces yo le hacía las preguntas, ¿no? Este tipo de preguntas, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Podemos regresar a la tierra? Y ella me dice, sí, sí podemos regresar con permiso y podemos estar en un transcurso de tiempo. Entonces ella me decía, ven, y ella me llevaba. Yo me veía volando, atravesando como una montaña, como si estuviésemos debajo de las montañas. Salía volando, me veía volando por las montañas en el aire y luego veía que llegaba a este sitio donde yo estuve al principio, en esta barranca. En esta barranca y en esta carretera estaba el padre parado, el padre de mi amiga, que yo conozco, parado ahí viendo el precipicio, muy triste. Y en eso, enfrente estaba una gasolinera, nosotras estábamos ahí en la gasolinera, como explico, entra una mujer y esta mujer tenía un vestido, era un poco robusta, me ve, nos ve y pone una cara de susto tremendo. Entonces mi amiga
Me dijo, corre, corre, ya nos vieron. Yo me sentía como una bolita de luz. Mi amiga me explicaba, somos como unas bolitas de luz que vamos a poder salir y explorar en el mundo. Entonces, tal cual, yo ya no veía mi cuerpo físico, ya no la veía ella en cuerpo físico, sino que me veía como una bola de luz, una esfera pequeña de luz. Y cuando nos ve esta señora, salimos corriendo, volando, nos fuimos volando por ahí y atravesamos otra vez la montaña. Pero antes de esto hicimos un tipo de exploración. Recuerdo que nos fuimos volando de ahí, estábamos riéndonos, jugando. Y yo no tenía pensamientos, yo no tenía, simplemente me sentía alegre, feliz, no tenía miedos, no tenía inseguridades, no tenía sufrimiento, no pensaba en el pasado, no pensaba en absolutamente nada ni nadie. En este tiempo que estuvimos aquí en la tierra, estaba explorando, estábamos jugando, me caía, subía, bajaba, me pegaba o atravesaba cosas, no me dolía, no tenía dolores físicos, no tenía dolores de ningún tipo. Cabe decir que estuvimos ahí explorando un tiempo y ya después ya regresamos, atravesamos por una montaña y llegamos aquí abajo de la montaña y otra vez a un sitio. Este otro sitio había un escritorio, era un poco diferente. También se veía a los alrededores como blanco, pero aquí había personas formadas en una hilera, ¿no? De dos personas como en parejas. Entonces llega y enfrente había un escritorio y estaba un libro abierto. Este libro era muy grueso, era rojo, o sea, la pasta o la parte de afuera del libro era roja. Llegamos, te hacían ver el libro. Yo al ver, ya que fue mi turno, lo vi y entonces mentalmente dentro de mí empecé a ver esta imagen mental, me transmitieron como una película de mi vida, empecé a ver un video de mi vida, como cuando alguien hacía un video de toda su vida, así tal cual, como una película. Empezó a pasar enfrente de mí mi familia, mis amistades. Yo en ese tiempo estaba en la preparatoria, estaba a finales de preparatoria cuando pasé esta experiencia y en eso me entra un tipo de o entre 17 y 18, pero me entra un tipo de inquietud en decir, yo tengo que regresar, yo no pertenezco aquí. Entonces, lo que ocurre fue que yo mentalmente pregunté, ¿puedo volver? Yo mentalmente le quise hablar a Dios dentro de mí, ese Dios que llevamos dentro de nosotros, porque Él te escucha. Tú mentalmente puedes hablar con Él y en ese sitio era tal cual. Tú haces una pregunta y Él te respondía. Y era muy clara la respuesta, tú la escuchabas dentro de ti. Entonces yo pregunto, ¿puedo volver? Y Él me dice, em, dijo, dijo, normalmente cuando una persona tiene un cierto tiempo aquí, en este plano, es imposible que le permita que regrese. Tú has tenido un cierto tiempo aquí, me dijo, y luego dijo, pero por tus padres. Y entonces cuando dijo estas palabras, yo regresé a mi cuerpo, me desperté de sobresalto y sabía que estaba viva, ¿no? Obviamente no estaba muerta. Entonces fue como que Él me concedió regresar. Dios me concedió regresar, porque en ese momento yo le dije, siento que no he cumplido mi misión en el mundo, yo quiero regresar. Y me entró este tipo como de inquietud de que yo quería regresar. Entonces él me lo concedió. Otra cosa que quería hablar era, eh, por ahí alguien hizo una pregunta que dice, ¿crees que podrías contarnos más sobre el entorno al que tanto le temen a las personas, ¿no? Y bueno, sé que por experiencias de personas que he escuchado, dicen que le temen que al morir, ¿no? Muchas personas temen morir. Ah, no me quiero morir, ¿qué va a pasar cuando me muera? Por no saber, ¿no? Y yo era una de esas personas, de niña siempre me hacía esa pregunta, ¿a dónde vamos al morir? Siempre tenía esta inquietud, esta pregunta, y siempre le preguntaba a Dios, yo hablaba con Él desde chiquita, desde niña, yo he creído mucho en Jesús y en Dios, y siempre preguntaba, y no en este Jesús de una religión como tal, pero en el Jesús un maestro, ¿no? Que vino a dar esta enseñanza tan grande al mundo. Yo siempre abría mi corazón y le hablaba con él en todo momento y le hacía esta pregunta, ¿a dónde vamos después de morir? Siempre.
Entonces sentí que fue como una confirmación. Él me permitió haber estado en este sitio para entender un poco el cómo se mueve nuestro cuerpo interno, nuestro espíritu, alma, llámenlo como quieran llamarlo, ese vehículo interno de amor que tenemos, cómo es que sale del cuerpo y cómo es que puede ir a este sitio. Entonces, sé que muchas personas le temen al morir porque nos han hablado de esta idea de que es tinieblas, que es el infierno, que vamos a sufrir, que nos vamos a perder. Y bueno, no negaré que no podamos crearnos nuestro propio infierno en base a nuestras decisiones, en base al temor, la ira, el odio. Claro, así como en el mundo, ¿no? Uno crea su propio infierno. Si vivimos en estos sentimientos de amor, de odio, de rencor, de envidia, estamos creando un infierno. ¿Por qué? Porque estamos produciendo con nuestros pensamientos, estamos constantemente creando. Tenemos pensamientos relacionados a esto, vamos a crear un ambiente y un entorno así. Eso es mi percepción. Entonces, cuando uno hace lo contrario, cuando aquí mismo uno genera amor incondicional, intenta dar, ayudar al otro, ver lo mejor del otro, siguiendo tu corazón, trabajando en este amor que podemos sentir y empoderarnos con amor. Cuando hacemos todo este tipo de cosas, vamos a tener seguridad en nosotros mismos, vamos a tener tranquilidad, paz, calma. Entonces vamos a confiar en los demás y confiar en este amor y en cuanto veamos esta luz, vamos a correr a ella, vamos a decir, sí, no tengo miedo, aquí estoy, corro a la luz. Sé que muchos seres se ha hablado de que muchos se quedan en esta transición, penumbra o este sitio, ¿no? Donde todavía están aquí físicamente, atrapados en un tiempo plano, bajo astral, como quieran llamarlo, pero siento que es en base a esta decisión, a este temor, a este desconocimiento. Por eso acuérdense, el conocimiento, la información da poder. Siempre recuerden eso. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que se haya entendido todo. Si tienen alguna pregunta, háganlo por favor y hago video número 3.